La familia es uno de los regalos más valiosos de Dios. Bienvenidos amigos, realmente estamos tan felices por esta serie, Las Batallas de la Vida, porque queremos compartir lo que la palabra del Señor dice, queremos compartirte parte de lo que hemos vivido, de lo que estamos aprendiendo, y el único propósito es dar la gloria a Dios. Amén. Porque Él trae la victoria. Y compartir con ustedes lo que para nosotros ha funcionado. Su palabra dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Nosotras hemos librado batallas con la mente, también con el pecado, por supuesto. Claro. Digo, yo casi soy la Madre Teresa de Calcuta. No, igual hemos batallado con algún pecado y Dios ha sido nuestro sustento, nuestro ayudador. Y bueno, pues también, ay Dios mío, ¿qué vamos a tocar hoy? Ay. Las batallas por los tuyos. ¿Qué harías por tu familia? Te pregunto. ¿Les apretarías el pescuezo? Ah, no. A 2 que 3 sí. 2 que 3 sí lo haría. Ya sean mis hijos o mis hermanos. O en algún momento mi mamá biológica. Pero dice, bueno, yo le puse, en condiciones normales. ¿A qué me refiero por normales? Cuando eres amado, protegido, apapachado, cuidado. Como una respuesta natural, yo haría muchas cosas. Sí, seguro que sí. Mira, yo te lo compartí antes de que iniciáramos. Para mí realmente la familia es un regalo de Dios. Yo no tengo una familia funcional, es más, estamos a mucha distancia de la mayoría de nuestros familiares. Creo que solo cuento con mis 2 hijos, eso es lo que yo consideraría mi familia nuclear. Pero a pesar de todo eso, en nuestra familia hay algunos locos, otros tontos. Ay, amiga, y algunos como yo. ¿Qué tiernita eres? Otros como yo, pero a todos los amo. Ah, sí, indiscutiblemente, y más en nuestra condición, ¿no? Que alguien diría tus medios hermanos, digo, como... ¡Ay, yo tengo 7! Y yo también, o sea, pero medios, o sea, de los que conozco. Sí. Porque de los de papá no los conozco. Ah, ¿no? No, entonces... Yo tampoco. Entonces imagínate. Yo muy sorprendida. Ah, no, yo tampoco. Entonces, en esas condiciones, ¿qué harías por los tuyos, no? Pero sí, la familia es una bendición. Yo, cuando formé la familia con David, por supuesto que fue y ha sido una de mis mayores bendiciones, sí. Pero también el hecho de haber sido abrazada por mi mamá Rebeca, por mis tíos, que yo realmente los considero mis hermanos, muy cercanos. ¿Tus tíos fueron buenos? Hubo su excepción en que no, porque tenía un problema de vicio. Él tomaba, entonces cuando él tomaba era muy agresivo con mi mamá Rebeca. Y eso, hoy por hoy yo les platicaba a mis hijos, me marcó, porque cuando yo veo a una persona tomada a mí me da mucho miedo. Pero yo decía, ¿por qué, Señor? Y como Dios siempre te da la respuesta, yo decía, Señor, ¿por qué me da miedo ver a una persona en condiciones de vicio? Chable, ¿cómo nos afectan? Y entonces el Señor me llevó a la etapa de mi niñez, que cuando yo veía que eran las 8 de la noche y él no llegaba, yo me quería dormir, porque decía, él va a llegar tomado, y entonces va a ser un escándalo. Aunque conmigo siempre se portó muy bien, él. Sí, pero te dabas cuenta de lo que sucedía. Ajá, y entonces eso me provocaba mucha angustia, mucho miedo. Pero en los demás, que es Carmen y que es Javier, aunque dice Rebe inclusive, mamá, cuando tú ves a mi tío Javier, dice, se te ilumina el rostro, le digo, sí, hija, porque para mí era mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor, que no propiamente me apapachaba, pero sí éramos cercanos, ¿no? Y nos hemos visto ya últimamente solo Carmen, Javier y yo, como los hermanos solamente, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿qué haría por mis hermanos? Lo más importante que hago, y creo que vale mucho, es estar orando por ellos, ¿no? Por mis sobrinos, los cercanos y lejanos, porque hay unos que viven en el norte, hay otros, aun cuando están en la ciudad, por algunas circunstancias, y por esta situación que no
somos del mismo papá. A veces sí hay ciertas divisiones y están separados, pero sigo diciendo, ¡ay! Están en peligro, están en alguna necesidad. A lo mejor yo no puedo ir físicamente, pero sí estoy llorando por ellos. Pero en este caso yo quiero hacer hincapié en esta situación. Si fuiste maltratado, mal mirado, despreciado o ignorado, ¿qué harías por tu familia? Pero nosotras no hemos sido las únicas que hemos pasado por una etapa de desprecio, sino esto me llevó y nos llevó a pensar en David. David, pobrecito David. Yo digo pobrecito David como si me hubiera ido mejor, pero pues sí la tuvo complicada. La Biblia dice que cuando Samuel viene a su casa de Isaí, el papá de David, y le dice que reúna a todos sus hijos, el canijo de Isaí no considera a David. Algunos teólogos dicen que porque era de la casa chica, ¿no? Ajá, ¿Tú algunos... también crees eso? Yo sí creo que era de la casa chica. No sé, pero si era menospreciado por su papá, Uh-huh. si era tratado con desprecio, si había marginación, si había indiferencia hacia su persona Sí. y si había abuso. Sí, el pobre estaba allá cuidando las ovejas como un pastor cualquiera. Yo creo que él tenía tanta soledad y por eso se refugiaba en el Señor. David es el que compuso el Salmo 123. Él se compara con una oveja y dice... 23. 120, ¿qué dije? Ay, 23, volví a repetir 123. Ay, sí, el Salmo 23, yo creo por eso, en esos días de soledad, él decía, yo creo que le gustaría pensar que él es una oveja y que Dios es su pastor y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quizá pensaba, aunque no tengo un papá cercano, aunque no tengo un papá que me ame, pero el Señor es mi pastor. Inclusive, aun cuando mis hermanos no me aman. Sí, porque no, ay, pues si no lo quería su papá, los hermanos menos. Exacto, su papá, porque yo hablaba de abuso, porque acuérdate cuando Saúl los llama a la guerra, fueron 3 de sus hermanos mayores, Sí. eran 7 hermanos, a ver, vamos a ver, si las cuentas no me fallan, no me fallan, eran 8 hijos de Isaí. De Isaí, sí. 7 eran los más, Pues los de la casa grande, me imagino, ¿no? los más grandes, los más fuertes, ¿no? Sí, y con edad incluso de ir a la guerra. De ir a la guerra, pero entonces 3 se fueron a la guerra. Uh-huh. De ahí se quedaron 4. 4 en la casa. Pero en el momento, sí, se quedaron 4. Sí. En el momento de que Isaí decide mandarle el lunch a sus hijos, no ve a estos 4. No, y que eran mayores. Que Eran sí podían mayores ir. que David. Yo quiero creer que eran mayores que David. Por supuesto que eran mayores, porque acuérdate que Isaí dice, sí, el menor. El menor, pero está feoito. No, estaba bien guapo. Era rubio, de buen parecer. De buen parecer, sí, por eso lo menor. Bueno, eso más adelante lo veremos, ¿verdad? Vamos en orden. Vamos en orden. Pero entonces, yo por eso dije, es que sí fue un abuso. Y a veces tenemos que reconocer como papás, a veces abusamos del que es más noble. Uh-huh. Probablemente también eso me hizo pensar, a lo mejor David era el más noble, porque a lo mejor Isaí le dijo al hijo número 4, ve, y no quiso. ¿Yo por qué? Al 5 no quiso. ¿Yo por qué? Al 6. No, yo. ¿El 7? Ay, no quieren ir ellos. Entonces, ¿a quién le tocaba? Al 8. Y el 8 dijo, bueno, sí, yo voy, con gusto. Uh-huh. Y entonces llevó el lunch. Pero cuando encuentra a su hijo, a su hermano mayor en la guerra, y él le está preguntando qué es lo que está pasando, y que su hermano le reclama. Luego viene bien agresivo, ¿no? Ajá. Yo te conozco, le dice. Entonces, por eso me doy cuenta que no fue ni un hijo, ni un hermano, ni amado, ni aceptado, ni apapachado. En cambio, en México, ¿qué hacen como los más chiquitos? Uy, no, a los grandes nos va como en feria y a los más, la negrina. Sí. Perdón, negri. El más chiquito siempre es el consentido, ¿no? Siempre el chiquito, por ejemplo, en la casa de mis suegros, el bebé en turno era el consentido de mi suegra. Mira. Y les permitía cosas que no les había permitido a sus hijos. sí. Pero solamente al menor, ya cuando crecía, se les acababa el encanto.
Entraba al siguiente y era el consentido. Entraba el siguiente y así fue. Sí, no es. La verdad es que normalmente dicen que uno no aprende a ser padre hasta que es abuelo. Entonces pienso que ya cuando tienen al último hijo, pues ya tienen la experiencia de haberse equivocado mucho, ¿no? Por eso David era el consentido de mi suegra. Ah, sí, él era el más chiquito. De los hombres. Ah, ya. Fue la niña de sus ojos. Pero David, tu esposo, porque David, el pastor, ese sí le fue como en feria, ¿no? Pobrecito David de la Biblia, aunque su nombre significa amado de Dios. Amado de Dios. Y finalmente así se refleja en toda su vida, sí. Aun cuando pasó por diversas batallas. Pero a la primera batalla que nos queremos referir hoy es: los filisteos levantaron guerra contra los israelitas. En el campo de batalla estaban de un lado los filisteos, del otro extremo estaban los israelitas, y en medio se paraba Goliat provocándolos al ataque. Sí. ¿Qué decía? ¿Lo tienes ahí? Mira, yo quiero describirlo. Dice: en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. O sea, ¿en serio necesitaba un ayudante? Era un tipazo de casi 3 metros. Más o menos pasa, para que tengas una idea y lo puedas proyectar. Párate afuera de tu casa. Normalmente miden como 2.5 de piso a techo. Sí. Ajá. Entonces, rebasaba un poquito. Rebasaba como medio metro lo de una habitación. O sea, párate y trata de mirarlo. A la mecha. Y además, ¿qué decía? Se paraba ahí en medio y dice: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, perdón, me estoy adelantando. Cuando él los desafiaba y les decía: pasen a pelear conmigo y nosotros seremos sus esclavos. Dice: si me pues ya todos los filisteos van a ser sus esclavos. Todos los pobrecitos israelitas estaban asustadísimos. No, pues yo no, pues ve tú, ¿no? Y más si eran de mi tamaño. De un tamaño de 1.70 en un promedio. O sea, este hombre les duplicaba. 80 centímetros más. No, un metro. 30 centímetros. 1.30, cierto. 1.30. Casi les duplicaba. Casi de mi tamaño. Ay. Casi les duplicaba la estatura. Entonces sentían miedo. Y lo escuchó David y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía el ejército del Dios viviente? Ay, ese chamaquito estaba de veras que con poder. Con poder, espérame, y con una identidad clara. Sí. Sabía a qué pueblo pertenecía. Sabía quién era el Dios de Israel. Y sabía el sumo respeto que merecía Dios como tal y su pueblo. Claro. Se necesita hoy gente con convicción de una identidad clara, gente con una identidad puesta en lo que Dios dice de ellos. Sí, a diferencia de Gedeón que vimos en el primer capítulo, David tampoco la tenía tan bien la situación, y sin embargo él dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Dónde estaba puesta su mirada? No en su físico, porque incluso no se menciona que él haya sido de una estatura altita, ¿no? Se describe a Saúl como alto, pero a David no. A David se le describe hermoso, pero chaparrito. Es que de lo bueno poco, claro está. No lo sé. Claro que sí. O sea, no lo sé si estaba tan bajito, a eso me refiero. No lo sé si estaba tan bajito, pero sea quien sea, si un hombre de una estatura promedio le tenía miedo, claro. ¿Tenía miedo a qué? ¿A la estatura?
A la fuerza. A la fuerza. A todo el al armamento poder. que llevaba. Exactamente. Entonces, no hay enemigo tan grande que Dios no pueda derribar. No hay gigante que se te ponga enfrente. Es importante aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Amén. ¿Cuándo fue que David se describe? Pues yo terminé con osos o con leones. Cuando se presenta delante del rey. Porque él dice, yo voy a ir. Y lo llevan delante del rey. El rey, en serio, dice, este chamaquito loquito, no tenía ni 20 años, porque en Números dice que para ir a la guerra debían tener 20 años. Así que yo deduzco que tendría unos 17 años. Tampoco era ni fuerte. Debió haber estado bien ñengo, ¿no? Bien flaco. Como cualquier adolescente de 17 años. Y como cualquier pastor. Sí. No, porque el pastor no es para ir a hacer pesas. No, pero él se describe cuando Saúl le dice, en serio, tú vas a ir? Y él dice, sí, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Pero fíjate que cuando llega con Saúl, cuando tienes una identidad clara, como lo mencionábamos, de que decía, él se enojó, se indignó por la manera que estaba desafiando al pueblo de Dios. Uh-huh. Y cuando llegó con Saúl, le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. No desmaye el corazón. Cuando tú tienes una identidad clara, cuando tu fe está puesta en el Señor, puedes llevar ánimo a otra gente que está en medio de la batalla. Claro que sí. Y el corazón bueno, yo digo, Saúl ha de haber dicho, bueno, pues si te quieres ir a morir, pues vete a morir, ¿verdad? Le presta su armadura, que por cierto le queda bastante grande, y David dice, no, señor, no voy a ir con esa armadura, simplemente se va armado con lo que él sabía manejar, su honda y 5 piedras lisas del río. Eso fue lo que llevó para encontrarse con Goliat. Y dice la palabra del Señor que cuando Goliat vio a David, dice que le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sabes? De todas estas porciones bíblicas yo puedo rescatar algunas ideas. Número 1, tener fe en el Señor y la convicción de su ayuda. Número 2, no es tiempo de experimentar. No es tiempo de estar buscando otras alternativas. ¿Cómo le haré? No. Es tiempo de irte a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? La presencia de Dios. Y aunque el enemigo se burle, tienes que hacer declaración del poder de Dios y la victoria que Él nos da. Así es, aunque el enemigo se burle. Dices bien, porque muchas veces la situación nos sobrepasa, ¿no? La situación se ve demasiado grande, demasiado espeluznante, pero debemos confiar en nuestro Señor. Finalmente, David ganó. Exactamente, pero aquí yo quiero hacer una referencia del pasaje bíblico. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sabes? El ataque debemos de hacerlo a tiempo. Aquí me hizo pensar, David no llegó luego.
con la onda, ¿no? Él esperó. Tuvo la sabiduría necesaria para saber en qué momento sacar la onda y en qué momento el Señor le dio la fuerza para aventar la piedra y que le diera justo en la frente. En las batallas tenemos que aprender a actuar en tiempo y en forma. En el tiempo perfecto del Señor. Todo esto lo hizo para defender a su pueblo. Y obviamente entre ellos, pues a sus hermanos, a su papá, ¿verdad? Porque para él era importante defender a su pueblo y a su familia. Hay otra batalla cuando David ya es grande y ya tiene esposas. Y la Biblia narra que los amalecitas destruyeron el lugar donde estaba la familia de David. Pero quiero hacer una aclaración. David se fue a pelear con los filisteos. Bueno, tiene usted que leer la Biblia. Termina viviendo con los filisteos. Se va a pelear una batalla que no era suya. Y cuando anda de mitotero atendiendo otros lugares, otras cosas, pues viene el enemigo y se lleva a su familia. Esto es importante. No meternos en batallas ajenas. Mi abuelita decía que somos candil de la calle y obscuridad de la casa. Y muchas veces estamos muy preocupados arreglando la vida de los demás y descuidamos la vida de nuestra familia. David, por andar peleando una batalla que ni era de él, así es. Perdió a su familia, gracias al Señor, que cuando descubrió que había perdido la familia de él y la de todos los soldados que estaban con él, se humilla, busca la presencia del Señor y finalmente la palabra del Señor dice que el Señor le acompaña para ir en esa batalla, le da la victoria. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. La palabra del Señor sí habla de pelear por nuestra familia, sí habla de esforzarnos por nuestras familias. Y aunque a veces no dice pelear, dice proteger, pero el Señor nos anima a que nos pongamos en la brecha por la familia. Pero sí hay una lucha en el mundo espiritual y sí tenemos que luchar por nuestra familia. Yo pensaba, cuando tú ves que tu familia está lejos del Señor, está en un peligro latente de llegar al infierno. Es como si estuviera en esa antesala, en ese... ¿cómo se dice? Donde están enfermos muy graves, que están en terapia intensiva. Cuando yo los veo así, cuando mi familia, cuando pienso en mi sobrino, en mi hermano, en mi hermana, en mi cuñada, que están lejos de Dios, yo digo, ellos están en terapia intensiva. Están librando o ir al infierno o pasar la vida eterna con el Señor. Yo creo que sí hay que pelear. Y la historia de David es una de las historias más encantadoras. Tiene muchos altibajos, tiene lados oscuros también, sí. Aun cuando fue el amado de Dios. Y comete errores. También comete errores, pero desde joven empezó a luchar por los suyos. En la vida adulta siguió luchando por los suyos. Yo quiero decirte a ti que estás del otro lado de la pantalla, no hay enemigo pequeño, ni batalla insignificante. Solo hay un Dios invencible e infalible. Amén. ¿Sabes? A veces los problemas, las batallas, son enormes como contra ese gigante. Uh-huh. Pero entonces yo quiero que nos enfoquemos quién está de nuestro lado. Dice en Hebreos, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Cómo enfrentar las batallas por los nuestros? Primero en oración. Ahí en la presencia de Dios es donde se ganan las batallas. Yo quiero animarles a que se ubiquen o que nos ubiquemos, porque muchas veces estamos en pleitos así como de perros y gatos, ¿no? Y luego por tonterías.
tenemos que ver quién es el enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Al que le gusta meter cizaña es al enemigo de nuestras almas. No pelees con tu familia, pelea por tu familia. Y considera lo que Nehemías le dice al pueblo: no teman delante del enemigo. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Peleen en oración, peleen en la presencia de Dios, y de Él va a venir la victoria. Y justamente tomando este ejemplo, lo peleaban también con la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra. Comparte la palabra. Hazlo de una manera amigable, hazlo de una manera sencilla. Comparte la palabra. Esta es la mejor manera de enfrentar la batalla por los nuestros. Declara palabra de bendición también sobre ellos. ¿Qué temas tan desafiantes? ¿Qué situaciones que estamos enfrentando el día a día? Estos temas son para aplicarlos hoy. Sí, no se olviden que mientras ustedes estén de rodillas, su familia va a estar de pie. Por favor, compartan estos temas, son importantes y quizá a alguien más le pueda ser de utilidad. Y juntos hagamos un plantío de palmeras.